El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas noches, queridos seguidores de Frecuencia Política. Les saludo siendo buenas noches. Generalmente ustedes saben que hacemos este programa a las 6 de la tarde. Lo transmitimos por Radio Pichincha Universal, Frecuencia Política, y siempre contentos de llevarles la mejor información. Pero es evidente que en este momento, por las circunstancias que vivimos, estamos pregrabando este programa y lo estamos haciendo en día martes, 8:28 de la noche del día martes. Lo más cerca hemos decidido lo más cerca al programa me refiero, para que la información que podamos poner a disposición de ustedes no sea una información desfasada, sino que de alguna u otra manera trate de recuperar lo que ha sido la discusión de estas semanas. Saben además ustedes que por la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, hemos tenido que ajustar, me refiero a Radio Pichincha Universal, ha tenido que ajustar sus horarios, reconocer profundamente el trabajo que vienen haciendo reporteros, la gente de controles, la gente que hace los noticieros, que pudiendo estar algunos en presencia física en la radio y otros más bien no, buscando no estar presentes en la radio, porque esta es, digamos, la consigna global que tenemos en este momento, quedarse en la casa, porque quedarse en la casa es una de las medidas que nos permiten disminuir la velocidad de contagio, disminuir la expansión de este virus que va a cambiar claramente, digamos, el mundo. El mundo creemos que no será igual a como lo vivíamos, y en ese sentido, insisto, reconocer mucho el trabajo que se viene haciendo de Pichincha Universal. Hay gente que evidentemente tiene que ir a la radio, lo hace con todos los niveles de seguridad. Habemos otros que no vamos a la radio o no estamos yendo a la radio, en realidad no saliendo de nuestras casas, pero buscando llevarles a ustedes la mejor información. Y claro, como vidos, decía yo que en estas circunstancias no nos hemos podido ver 3 semanas al menos. Hace 2 semanas yo estuve en Chile, debería comentarles de eso también, que es un elemento importante. Fui invitado para ser parte de cerca de 70 líderes y lideresas de América Latina para trabajar por la primera infancia. Realmente siempre tenía duda de ir o no ir a ese viaje que fue en Santiago de Chile. La decisión fue ir. No estaba tan prendido el escenario, digamos, que tenemos en este momento. A mi regreso ya se discutía, en realidad 2 días después ya hubo restricciones de entrar a, digamos, Quito, a el Ecuador, y ustedes eso ven la velocidad que ha tenido, ¿no es cierto?, de expansión del virus y también de cambios en las decisiones gubernamentales. Pero nuevamente estamos contentos de poder hacer este programa, extrañando a Paulina, extrañando a Belén, extrañando a Julio, extrañando al equipo maravilloso de producción que tiene Radio Pichincha Universal, extrañándolos a ustedes como audiencia, pero evidentemente queriendo hacer este programa. No será el que ustedes están acostumbrados, tendremos seguramente algunas cosas que ajustar, pero también es importante que les podamos llevar a ustedes la mejor información que está a nuestro alcance, siempre poniéndole acento a nuestra entrevista, la entrevista central, a la que hoy le vamos a dar más peso que nunca. Me refiero porque vamos a limitar un poco el espacio de introducción, no voy a hacer una nota editorial, vamos a limitar un poco los otros segmentos que tenemos en Frecuencia Política y haremos una entrevista de 30 a 35 minutos que ya les presentaré a mi invitada, persona a la que estimo mucho, persona a la que tengo muchísima cercanía, cariño, y que hoy nos va a acompañar en Frecuencia Política. Decirles nada más que en estas 2 semanas y un poquito más que no nos hemos visto, no tengo que contarles nada, ustedes lo han vivido de cerca. El Ecuador ha experimentado un crecimiento muy preocupante de los casos, particularmente en la provincia de Guayas. El resto de provincias se han mantenido, digamos, con un comportamiento al alza, pero no tan severo como el caso de Guayas. Veía hace poco alguna infografía y dividían incluso por ciudades. Y Guayas o Guayaquil está después de Río de Janeiro, de Brasil, en el tema de número de contagios, y esta es una preocupación, es una información preocupante, la vi el día de ayer.
Hace poco acabo de revisar un mapa global y hasta hace pocos minutos de este día, martes 24 de marzo de 2020 a las 8:30 de la noche, tenemos más de 417,000 casos, más de 18,700 víctimas por el coronavirus a nivel mundial, expandido en 185 países. Destacan evidentemente el caso de China, con más de 80,000 casos, a pesar de que los recuperados llegan a sumar cerca de 78,000. Preocupante el caso de Italia, que ustedes han visto lo que ha significado. Estados Unidos en este momento creció también significativamente, registra más de 51,000 casos. España, más de 42,000 casos. Y nosotros este día tuvimos información de 1,049 casos, si no estoy mal, 1,048, me está fallando ahí un poco la cifra, pero son más de 1,040 casos los que ya están confirmados para el caso ecuatoriano. Estas entonces las circunstancias en las que se desarrolla este programa. Entiendo que hay muchísima preocupación de parte de ustedes, muchísima preocupación de parte de la ciudadanía, pero deberíamos tener también y mantener prendida esa llama de esperanza, porque vamos a salir y vamos a salir juntos y vamos a salir poniendo lo mejor de nosotros como sociedad. Hay muchas críticas a nuestro comportamiento social, eso es cierto, de si hacemos caso, si no hacemos caso, qué tan disciplinados somos respecto a este tipo de circunstancias, pero sin duda como país saldremos adelante, costándonos los que nos va a costar, digamos, y reconociendo el trabajo de esos héroes y heroínas que diariamente ponen su vida y enfrentan con su vida este virus y esta realidad. Me refiero a todo el personal de salud, sobre todo el sistema de salud pública. Me refiero a quienes hacen posible que la logística de alimentos en el Ecuador se mantenga, la logística de medicinas en el Ecuador se mantenga, quienes dotan los servicios públicos, quienes recogen la basura diariamente, quienes, digamos, no han podido las tareas de seguridad, Policía Metropolitana, en el caso de Quito, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, que están en la calle enfrentando, digamos, y asumiendo las responsabilidades que la sociedad les ha encargado y que ellos han querido para el sostenimiento de nosotros como sociedad. Cierro diciéndoles que en la mañana de hoy la Asamblea Nacional tuvo una sesión que hay que destacar. Hay que destacar cuando hay cosas positivas, hay que destacar, y creo que el equipo de la Asamblea Nacional, de hecho, en este mismo momento agradezco a Freddy y Eduardo, dos personeros de la Asamblea Nacional del Ecuador, que están permitiendo que se grabe este programa y esta entrevista para que pueda ser difundida también en nuestras redes sociales. No se olvide, paréntesis, que usted nos puede seguir por Pavel ML en Twitter y por la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta en Facebook, donde los días domingos a las 9 de la noche hacemos la retransmisión de este programa. Decía entonces que la Asamblea puso a punto el mecanismo tecnológico que permitió que cerca de 150 personas se conectaran, 137 somos asambleístas, el otro fue equipo de la Secretaría de la Asamblea Nacional, equipo logístico, equipo de tecnología, de TICS, que permitieron que sesionemos. Sesión larga, muy larga, duró cerca de 6 horas, si no me falla la memoria, y creo que sacamos un producto importante. Un segundo producto importante, no tan importante como el que se sacó hace 2 días, el día lunes, entre el día domingo y el día lunes, donde de manera inédita todas las bancadas, incluso aquellas que se reconocen o la sociedad reconoce como bancadas de derecha, estuvieron dispuestas a decir que respecto a la deuda externa o extendemos los plazos o renegociamos la deuda, o lo que es nuestra posición muy firme, planteemos la condonación de la deuda externa, sobre todo la que está generada con organismos multilaterales de crédito, y esto lo vamos a hacer demandándoles a los parlamentos de América Latina y el Caribe para que sea así. Es inconcebible que tengamos todavía organismos de doble discurso, Banco Mundial, BID, FMI, ¿no es cierto?, diciéndonos, no, yo les quiero prestar plata para su desarrollo, nos pone también condiciones exigentes en esos créditos, y hoy que como nunca necesitamos no solamente más recursos, sino que incluso los que teníamos puedan ser condonados, ¿no es cierto?, lo podamos hacer. Una crisis de dimensiones, digamos, insólitas, si ustedes quieren, necesita también soluciones insólitas, y eso es lo que vamos a demandar. Necesitamos salidas sin precedentes, y vamos a impulsar claramente la condonación de la deuda
para los países de América Latina y el Caribe, porque no puede ser que en el discurso nos llenemos la boca queriendo hablar de su desarrollo, pero por la otra parte le pongamos condiciones financieras que obstaculizan su desarrollo. La deuda externa fue un dogal con el que nuestras repúblicas crecieron desde que somos repúblicas, y en ese sentido es importante que liberemos de esa maldición, digamos, a nuestras, por fin liberemos de esa maldición a nuestras sociedades, nuestras economías, y podamos tener otro rol en un sistema económico que esperamos que sea distinto y en un mundo que esperamos que sea distinto. Cierro con esto, lo conversaré con mi invitada, pero seguramente debemos sacar de esto lo mejor de la nueva sociedad que podemos avisorar, que se entierre también ese capitalismo individualista, ¿no es cierto?, fomentado y cimentado en solamente la competencia, el comportamiento individual, el crecimiento y la necesidad de opulencia, cuando vemos que en circunstancias como estas, no importa si usted tiene 2 o 3 carros, ni siquiera los puede sacar, no importa si usted tiene la ropa más cara, ni siquiera la puede usar, no importa si usted, digamos, está en un club social de alta trascendencia, ni siquiera puede ir. Eso es lo que de alguna u otra manera nos debe permitir una reflexión más fuerte como sociedad. Siempre digo que voy a hablar poco, y hablo un poco más de lo que quisiera, pero esta es la introducción que he querido hacer. No hemos tenido nota editorial y la introducción que hemos querido hacer. Siempre saludando a Paulina Enríquez, que hace la producción de este programa, María Belén Proaño, con quien hacemos el Minuto DS, Julio Peñelillo, con quien también hacemos las entrevistas, el tema de producción, y al equipo donde sobre todo Ronnie y Javier Ojeda de Radio de Pichincha Universal nos suelen dar una mano. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política, dialogando con... Sin más, entonces doy la bienvenida a Karina Vance. Decía yo que Karina Vance, ya nos dirá ella cómo es lo mejor pronunciado su apellido. Nunca se ha hecho ella lío con eso, ¿no es cierto? Pero nos dirá cuál es la forma correcta de pronunciarlo. Karina fue compañera mía y de ahí, digamos, la conozco, ya la había conocido en la Universidad Católica del Ecuador en alguna época, pero sobre todo en la universidad, grupos cercanos, sobre todo, digamos, con grupos cercanos de la universidad, pero fue una de las ministras, desde mi punto de vista, más, yo diría, más aguerridas, más claras, más lúcidas, más fuertes, más entregadas en el proceso de la Revolución Ciudadana, en el gabinete del presidente Rafael Correa, y estuvo al frente de la cartera de salud. Ya nos dirá Karina por cuánto tiempo. En un país como este, que una ministra de salud se sostenga un buen tiempo, un ministro de economía se sostenga un buen tiempo, es realmente un logro de gobernabilidad. Al terminar el periodo de gobierno con Rafael Correa, meses antes, pasó a ser directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno de Salud de la UNASUR, que tanta falta nos hace. Esto fue entre el año 2016 y 2019. Ya dije que entre el 2012 y el 2015 fue ministra de Salud. Estuvo en algunos otros cargos también, sobre todo en el área social del gabinete del presidente Correa. Fue presidenta del 52 Congreso Directivo de la OPS en el 2013 y en este momento está en Nueva Orleans, en Estados Unidos, haciendo su PhD. Karina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por atender nuestra invitación. Bienvenida a Frecuencia Política. Muchas gracias, Pavel. Realmente es un gusto para mí poder compartir contigo y con quienes nos escuchan y agradecer pues por esta invitación. Mi apellido yo lo pronuncio Vance, pero mi hermana lo pronuncia Vance, así que en realidad no nos importa. ¿Y es de dónde, Cari? ¿De dónde es tu apellido? Mi papá es de Estados Unidos, pero no tenemos mucha certeza acerca de dónde será, ni mucha preocupación tampoco acerca de dónde vendrá el apellido. Pero, ¿tú naciste en Estados Unidos? Yo nací en Estados Unidos, mi mamá estaba estudiando en la Universidad de Berkeley, mi mamá es ecuatoriana, y cuando yo tenía 1 año y medio regresamos al Ecuador, así que yo crecí en Quito, soy quiteña. ¿Quiteño o quiteñaza? Quiteñaza. Muy bien. Y bueno, hiciste aquí la universidad, o la universidad hiciste en Estados Unidos, en Berkeley también, ¿no? Yo hice la licenciatura, tengo una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas en Williams College, que queda en Massachusetts, en el norte de Estados Unidos, y yo hice mi maestría en Salud Pública en la Universidad de Berkeley, en California, y ahora haciendo mi PhD también en Salud Pública en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans.
Y cuando llegaste al Ecuador y cuando te vinculaste a la Revolución Ciudadana, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntame una parte previa muy chiquita para llegar ya a tu, digamos, instancia en el Ministerio de Salud, de la cual no te preguntaré mucho, sino que cuando topemos el tema del coronavirus, sí me gustaría ver cuál es tu opinión y hacer una comparación. Las comparaciones son odiosas, no es mi intención hacer una comparación odiosa, pero sí de alguna u otra manera ver cómo estaba encaminado el sistema de salud, ¿no es cierto?, en una lógica no solamente del gobierno, sino de Estado, y qué falencias está presentando en este momento. Pero tu vinculación con el proceso de la Revolución Ciudadana. Bueno, yo en realidad siempre he trabajado en procesos que buscan la justicia social desde muy joven, ¿no? Y como activista, como mujer lesbiana, como activista en Estados Unidos, mientras me formaba, trabajando también por los derechos de la población latina, por los derechos de los migrantes acá en este país donde esos derechos se ven tan vulnerados y desafortunadamente se ven terriblemente vulnerados hoy en día, donde tenemos familias separadas, niños que están solos en manos de las autoridades del gobierno estadounidense. Es una situación terrible la que se vive acá. Pero yo comencé a trabajar en el campo de VIH, sobre todo en apoyo social para personas que vivían con VIH, y eso fue lo que me permitió conocer lo que era la salud pública, porque nosotros, pues yo estaba trabajando en una clínica comunitaria donde el objetivo era el proveer de medicamentos gratuitos a personas en situación de calle, a personas que se veían muy vulneradas, ¿no? Personas indocumentadas, personas trans, personas que usaban drogas, personas con enfermedades de salud mental. Y ahí yo me di cuenta que la situación, su situación en relación al VIH iba mucho más allá de poder o no conseguir el medicamento, ¿no? Porque hay tantos determinantes sociales, que lo llamamos en el campo de la salud pública, o situaciones sociales que llevan a gran parte de nuestras poblaciones a sufrir de forma inequitativa, de forma desproporcionada, de enfermedades como son el VIH u otras como la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, ¿cuántas décadas llevamos con ese problema, con esa enfermedad? Y todavía es la enfermedad infecciosa que más vidas cobra cada año en el mundo, más de 1 millón de vidas cada año, solo que, claro, afecta, digamos, a las poblaciones más vulneradas, ¿no? Personas viviendo en situación de hacinamiento, personas en cárceles. Entonces, esta posibilidad de conocer las situaciones sociales que afectaban la posibilidad de que una persona pueda tener una buena salud fue lo que me llevó al campo de la salud pública. Y la salud pública, eh, claro, yo tuve compañeros que fueron a trabajar para la industria farmacéutica, para la industria privada de seguros de salud, etcétera, pero mi vocación siempre ha sido hacia el servicio público. Entonces yo era regresar a mi país. Yo estuve 12 años en Estados Unidos estudiando y trabajando, y en el 2007, con el cambio de gobierno y con la llegada del presidente Correa, yo decidí regresar al Ecuador y poder contribuir desde el conocimiento que yo había adquirido, ¿no? Y desde mi convicción de poder lograr un país más justo, un país más equitativo. Y en ese sentido comencé a trabajar al poco tiempo en distintos cargos del sector público, comenzando como asistente de una directora en el Ministerio de Salud Pública, lo cual me permitió, en realidad, después de tanto tiempo de estar fuera del país, ese cargo me permitió acceder a las bases de datos del ministerio, ponerme mucho más al día y en mucho más detalle de la situación que atravesábamos como país en cuanto a su realidad en relación a la salud. Y pues en realidad la salud pública, esa es una convicción que siempre he tenido, tiene el rol del Estado para cumplir con ese derecho a la salud es fundamental. Y eso ha sido algo que toda la vida lo he pensado y que he aportado para tratar de que se fortalezca el rol del Estado para cumplir con ese derecho, ¿no?
quiero rescatar un tema y con terminar esta parte más introductoria para que la gente también conozca un poquito de Karina Vance, pero interesante esto que se ve ya poco, me parece, ¿no es cierto? Dices, empezaste como un asistente de una directora y pasaste a ser ministra de Salud, de uno de los ministerios más grandes y seguramente con más complejidades en su accionar. ¿A qué edad empezaste, digamos, el rol de ministra de Salud, Karina? Comencé a los 34 años. Yo había estado apoyando al ministro Chiriboga, fue un pedido del presidente Correa que apoye en el área de planificación. Estuve como un año trabajando con él y luego el presidente pues, me pidió que asuma la responsabilidad como un encargo en un inicio del Ministerio de Salud, y realmente la oportunidad que yo tuve en años previos trabajando en el Ministerio de Educación, sobre todo en CEMPLADES, en CONAMU, en distintas áreas del sector público, pues tuve la posibilidad de ir armando un equipo fuerte, sobre todo con conocimientos acerca eh, de cómo lograr una gestión más eficiente. Nosotros estábamos a cargo, por ejemplo, en educación, del tema del nuevo modelo de gestión educativo que estaba basado en los procesos de territorialización que lideraba CEMPLADES, asegurando que tengamos unidades educativas en todos los territorios que las requerían, y sobre todo enfocándonos en una distribución equitativa de recursos, porque ese ha sido un problema histórico en nuestro país, ¿no? La concentración de recursos en ciertas áreas, ciertas poblaciones con mayor acceso que otras, y fue algo con lo que nos topamos también en el Ministerio de Salud. Recuerdo, entre otras cosas, y tal vez de forma más bien anecdótica, pero creo que demuestra el grado de inequidad que se tenía, el hecho de que, por ejemplo, en una ciudad como Cuenca, una ciudad que de 500.000 de personas, un poco más, 700.000 personas, una cosa así, tenía más ambulancias del Ministerio de Salud que Guayaquil, siendo 3, 4, 5 veces más grande. Entonces, esa distribución de recursos fue realizada evidentemente sin una apropiada, adecuada planificación, y eso fue algo que fue uno de los objetivos que nosotros tuvimos, el poder lograr, no solamente en el Ministerio de Salud, ¿no? Como gobierno nacional, y bajo el liderazgo de CEMPLADES también, lograr una adecuada distribución de recursos con criterios técnicos, con participación social, para poder atender las necesidades de la población, ¿no? Y doy fe que en ese momento pude trabajar con Karina, entonces, tanto en el Ministerio de Salud como en Semplades y después como ministra, haciendo esto que tuve el honor de liderar, que fue un tema tan importante también como el tema de la digitalización del país, la territorialización. Llevar al territorio, a la unidad más pequeña que se pueda, que sea una unidad óptima también en términos de planificación, para que sea el ciudadano el que esté encerrado, ¿no es cierto?, si cabe, o protegido, o si ustedes quieren, cubierto de un conjunto de derechos o de servicios sociales que permiten la garantía de sus derechos. El caso de salud, el caso de educación, el caso de desarrollo infantil, el caso de los propios temas de seguridad, los propios temas que se buscaba en un momento de protección social, protección integral. Y esto lo voy a retomar más adelante porque creo que va a ser importante que lo veamos también, si ese proceso de territorialización fue más bien debilitado, qué ventajas podría tener hoy que estamos enfrentando este virus para de alguna u otra manera contener en espacios territoriales más pequeños, dotarles a los ciudadanos de los servicios adecuados para que puedan, insisto, garantizar sus derechos. Nos damos entonces un salto, Karina, casi 5 años después, a el inicio de este 2020. Esto significa dejar un poco de lado tu paso por UNASUR, que también retomaremos, pero ¿por qué digo el inicio de 2020? Porque entonces ya nos topamos con esta realidad de lo que vive hoy el planeta, el coronavirus. ¿Cómo entenderlo, Karina? Digamos, ¿qué es exactamente el coronavirus? Vamos, no nos interesa tanto la explicación científica, pero ¿qué es lo que, qué es exactamente el coronavirus y qué está suponiendo para el mundo? ¿Cómo estás viendo en una suerte de mapeo global, ¿no es cierto?, el coronavirus, de lo que significa en este momento para nuestras sociedades. Bueno, lo que tenemos muy claro es que esta es una situación que no tiene precedentes a nivel mundial, y eso pues nos genera una situación muy particular. Cada día que pasa es una oportunidad para aprender más, y en efecto eso es lo que se está haciendo. Yo creo que ha sido muy acertada el rol de la Organización Mundial de la Salud en tratar de mantener una
vocería a nivel mundial, donde puedan recabar esa información que se va generando, esa evidencia científica que se va generando día a día. Ellos, por ejemplo, tomaron una decisión muy temprano, hace varios meses, solicitando que los artículos científicos que se estaban presentando a las distintas revistas académicas puedan pasar a la OMS directamente antes de atravesar ese periodo de revisión, que muchas veces es largo, para que la OMS pueda contar con información inmediata y que pueda detectar aquella evidencia científica que esté saliendo, que se esté generando, que pueda apoyar en el trabajo que ellos estaban haciendo, que ellos están haciendo para poder direccionar y guiar, digamos, las respuestas de los países. Realmente es un momento en el que el rol del Estado yo creo que ha sido reconocido hasta por aquellos que han tenido una postura más bien muy neoliberal, digamos, de tratar de minimizar el rol del Estado. En esta coyuntura nosotros tenemos un reconocimiento de lo que es el rol del Estado, ¿no? Y yo creo que este momento nos demuestra que necesitamos de sistemas de salud fortalecidos, necesitamos de sistemas de salud que garanticen la salud universal, que sean gratuitos y que tengan a la salud de la población como prioridad. Es una ventaja también, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, en el caso de la región de las Américas, contar con la experiencia de algunos países que comenzaron a sentir el impacto de esta pandemia hace varios meses, ¿no? Alemania, China, Corea del Sur, España, Italia, que están atravesando una situación muy difícil, pero nosotros podemos aprender de eso en cuanto a cuáles acciones tomar y qué acciones no tomar. ¿Cuáles? Vamos por ahí, Karina. ¿Qué es lo que ves que ha sido, cuáles no tomar? ¿Qué es lo que de alguna u otra manera no le ha hecho bien para enfrentar a esta pandemia? Lo primordial en esta pandemia, y esto yo creo que tiene un grado de consenso enorme, con desafortunadas excepciones. Acabamos de escuchar la intervención del presidente de Brasil todavía insistiendo en minimizar esta crisis. Eso es algo que nuevamente, ¿no? Si es que hubiera una articulación, una integración regional mayor, si hubiera la voluntad política para aquello, sería algo que podríamos evitar. Es muy desafortunado que un presidente de un país tan grande, tan importante para el mundo, no base sus decisiones en la evidencia científica, ¿no? Pero lo más importante es la prevención de casos, es aplanar la curva. ¿Cuál es el problema con esta pandemia? Dependiendo del contexto, entre un 5 y 20% de la población que pueda verse contagiada va a requerir hospitalización. Entre un 2 y un 5% van a requerir servicios de atención en unidades de cuidados intensivos. Entre un 1 y 2.5% requerirían atención con ventilador mecánico. Son equipamientos que son escasos de por sí, ¿no? La cantidad de unidades de cuidados intensivos en los países no es enorme y ya tiene un uso alto, ¿no? Puede tener un 80% de ocupación en cualquier momento. Entonces, la clave es aplanar la curva. Eso quiere decir reducir la velocidad de aparición de nuevos casos, porque no podemos permitir que se saturen aquellos servicios que van a requerir nuevamente entre el 2 y el 5% de aquellos casos positivos. Entonces, la prevención es lo más clave, ¿no? No podemos permitir que nuestros sistemas de salud se saturen. Yo creo que qué no hacer es, bueno, mencionamos ya un ejemplo con las decisiones del presidente Bolsonaro. Creo que el presidente de Estados Unidos es otro ejemplo de un líder mundial que no basa sus decisiones en la ciencia, en la evidencia, sino en cálculos políticos. Yo creo que también minimizó también mucho el problema, ¿no? A veces me parece, si no estoy mal, con algunas, digamos, incluso chistes de mal gusto, y ahora vemos que tenemos más de 51,000 casos en Estados Unidos, crecieron de manera muy rápida en Estados Unidos, si no estoy mal, Karina. Es así, es uno de los países, es el país que se va a convertir muy probablemente y muy pronto en el país con más casos a nivel mundial.
Y desafortunadamente no se han tomado medidas de forma rápida, de forma ágil, como si, por ejemplo, en Ecuador, con las deficiencias que podamos todavía ver, pero el hecho de tener una restricción de la movilidad, aislamiento en el caso que se requiera, esas son medidas que son de impacto muy fuerte, y sobre todo yo diría en el ámbito económico, el ámbito emocional también, pero que se requieren para poder ayudar a aplanar esta curva, ¿no? A disminuir la cantidad de nuevos casos que tengamos. Y en Estados Unidos ha sido bastante heterogénea, digamos, la respuesta. También recordemos, tanto Brasil como Estados Unidos son países federados, ¿no? Tienen un sistema, una estructura del Estado donde las decisiones, no todas las decisiones las toma el nivel central, el gobierno central, sino los distintos estados que conforman estos países. Y en ese sentido vemos mucha heterogeneidad. Ciertos estados que se rehúsan, por ejemplo, a adoptar medidas de restricción de la movilidad. Yo, por ejemplo, vivo en Luisiana. Luisiana es uno de los estados más pobres de Estados Unidos, y tenemos solo en una ciudad de Nueva Orleans tiene alrededor de 700,000 personas, muy impactada por el huracán Katrina en el 2005, si recordarán. Ahí la ciudad perdió mucha población, la población se fue, digamos, además de los casi 3,000 muertos que tuvo el impacto del huracán. Pero aquí tenemos ya casi 1,000 casos en una ciudad pequeña, y con un crecimiento muchísimo más rápido de lo que estamos viendo nosotros en el Ecuador. 1,000 casos, es importante, claro. Y realmente con una restricción muy, muy débil en cuanto a la movilidad, ¿no? Personas que están todavía saliendo a correr, a hacer ejercicio, a caminar el perro, a comprar cosas, pues solo hace unos pocos días que cerraron los servicios no esenciales. Entonces, ese tipo de medidas o la falta de medidas de prevención adecuadas, de restricción a la movilidad, hemos visto ya con las experiencias en China, en Alemania, en otros países, sin duda va a aportar a que la situación, la epidemia en Estados Unidos crezca de forma más rápida, ¿no? Ahora, volcándome al ámbito nacional, Karina, porque conoces mucho esto, la preocupación que en este momento se tiene en el Ecuador es que el crecimiento no lo vamos a poder detener. Creo que efectivamente se tomó una decisión rápida, tal vez debe haber sido un poco antes. Hay que reconocer, yo lo reconozco, me parece que el alcalde de Quito marcó el ritmo del resto de autoridades, desde el primero que señaló esto. De hecho, fue criticado al inicio por la medida, pero después fue imitado, si quieres, copiado por la medida. Y esto, de alguna u otra manera, se decidió. La población desobedeció, no le hizo tanto caso a la medida y hoy sí estamos, digamos, me parece, logrando que la mayoría de gente entienda la dimensión del problema y que quedarse en casa, ¿no es cierto?, aplana la curva, como tú dices, por lo tanto, baja la velocidad del nivel de contagio. Pero ya el momento en el que debemos tener un sistema de salud preparado, es ahí donde han aparecido un poco las deficiencias. La transparencia en la información, y no me refiero exactamente a la de casos, sino a la del presupuesto. Aquí tenemos un problema que habría que decirlo. Este es un momento propositivo de todos y no estamos para hacer una, digamos, una posición odiosa, pero sí hay que reconocer que se demoraron en dotar los recursos de manera ágil para una emergencia, o si eso no fue así, el ministerio no fue diligente en la, digamos, ejecución de ese presupuesto. Y quiero poner esto tal vez en el ejemplo más sentido de estos 2 días. Y ahí, Karina, si tú nos podrías decir, ¿no es cierto?, si efectivamente pudo actuarse un poco más. Es el tema de tener los test que permitan la detección de los casos. Ecuador contaba con 3,000 tests. Esta era la información oficial de la ministra que renunció. Después la ministra renuncia. Si uno ve por la información oficial, quedarían pocos test en el país. Se habló de que venían 2 millones y ahora vienen solamente 200,000. ¿Cómo mejorar? Evidentemente estamos criticando un problema, pero nos interesa cómo mejorar. En tu experiencia, ¿qué debería hacer el ministerio para, digamos, tener más disponibilidad de recursos y no solamente eso, ejecutarlos rápidamente? Sí, con el ánimo de sumar, como tú dices, sí, sin ánimo de discrepar, pero yo creo que hay ciertos puntos que sí pueden tomarse en cuenta, recomendaciones que podrían tomarse en cuenta. El tema del distanciamiento social, el tema de las medidas de restricción de movilidad son importantes.
pero sin duda no pueden ser lo único que hagamos. Cada día que nosotros tengamos de restricción de movilidad social, de aislamiento de algunas personas y hasta de cuarentena, son oportunidades, es una oportunidad valiosa para poder seguir fortaleciendo los sistemas y la capacidad de respuesta. Como bien dices, hay una necesidad importante de pruebas. Yo creo que en el punto que tú mencionas, destacaría lo fundamental que es la transparencia. Yo creo que en momentos de crisis y quienes hemos trabajado en situaciones de crisis y comunicación en situación de crisis, sabes que es fundamental reconocer los errores, corregirlos, porque tenemos que tener la confianza de la población. Si es que el gobierno no reconoce errores, si es que no corrige esos errores, pero sobre todo si no los reconoce, se pierde la confianza de la población. Y yo he visto que realmente en ese sentido creo que podría haber un poco más de autocrítica en cuanto a lo que tal vez no se ha hecho de la mejor manera para poder resolverlo con la confianza de la población. Sin la confianza de la población, las medidas que se tomen, las medidas que se adopten, no van a tener el efecto deseado, porque va a haber muchas personas que justamente cuestionen y pregunten si es que en efecto esa es la medida que deberían tomar. Las pruebas son importantes. La renuncia de una crisis, la renuncia de una ministra en la mitad de una crisis es de alguna u otra manera un elemento complicado, porque la gran pregunta es entonces, ¿por qué salió? Efectivamente no tenía apoyo, o es que es una decisión del gobierno porque no vio, rapidez en su ejecución. Pero eso me parece que también mina la credibilidad de, el manejo de la crisis. Karina, no sé si compartes eso. Comparto y me parece que es claro de la información que he visto, de la información que ha hecho pública el ministro de Finanzas, para mí es claro que no ha habido una transferencia de esos 60, 80 millones que habían ofrecido dedicar a la emergencia. Pero concuerdo contigo, hay estrategias para poder a pesar de no haber tenido esa transferencia, poder hacer uso de los recursos que tiene el Ministerio de Salud Pública, y eso tiene que ver con una gestión adecuada, con una administración de recursos adecuados. Un momento de una emergencia nacional tiene toda la posibilidad de priorizar los distintos gastos que se tienen previstos. En salud es difícil porque, por ejemplo, tú no puedes coger el gasto, por ejemplo, de vacunas, una campaña de vacunación que está programada para, qué sé yo, octubre, y decir, bueno, voy a dedicar este presupuesto a atender las necesidades por el coronavirus, si es que no tienes la certeza de que ese presupuesto te va a llegar después. Yo cuando fui ministra, recuerdo con el ministro de Finanzas, con Fausto Herrera, muchas veces me decía, mira, usan el presupuesto que tienen ahora y de aquí a 2 meses nosotros les pasamos ese presupuesto para que puedan seguir haciendo las actividades que estaban planificadas. Entonces tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Uno, la no transferencia del presupuesto, y otro, una gestión que se pudo haber hecho, desde mi punto de vista, de forma distinta para priorizar el uso de recursos. Pero si es que hubiera recibido el Ministerio de Salud los 60 millones, los 80 millones, o si es que lo hizo, es una medida también paliativa. Aquí lo que nosotros estamos evidenciando es que el sistema de salud no puede desfinanciarse. Nosotros tenemos como meta a la que el Ecuador se ha comprometido, es el llegar al 6% del PIB dedicado al gasto público en salud. En el Ecuador todavía estamos en un 4.1, 4.2%, y desafortunadamente con toda la inversión que se hizo en el gobierno de Rafael Correa para dotar al país de más camas hospitalarias, la construcción de hospitales con tecnología de punta, la construcción de centros de salud, la homologación también, la organización del sistema, habiendo incorporado estas nuevas unidades, lo que se requería y lo que estaba planificado es que también crezca el presupuesto corriente. El presupuesto corriente lo que es el gasto del día a día, ¿no? Es distinto al gasto de inversión, lo que gastas para construir el hospital, porque ese hospital va a requerir 200, 300 millones de dólares para su funcionamiento, que es más o menos el presupuesto que tiene, por ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo. Entonces, si es que tú tienes un nuevo hospital Monte Sinaí, si tú tienes un nuevo hospital del Guasmo, si tú tienes un nuevo hospital de especialidades de Puerto Viejo, cada uno de ellos va a requerir un presupuesto de entre 200, 300 millones o más.
Y eso no se lo ha hecho a cabalidad. Y no solamente entonces que vemos que hay un desfinanciamiento, porque al fin y al cabo lo que sucede es que por más que crezca el presupuesto de salud, el presupuesto corriente, si tú tienes una demanda mayor, porque estás tratando de cumplir con las necesidades de la ciudadanía, en efecto lo que se da es una reducción de presupuesto, porque no vas a tener presupuesto para contratar profesionales, no vas a tener presupuesto para contratar medicamentos. El problema que estamos viendo ahora de la saturación de del sistema de salud no se debe solamente a la pandemia de coronavirus. Ya estábamos viendo esto en los últimos 2 años, en los últimos meses, Claro. con cada vez pues mayor crudeza. La gente que llamaba al IES a pedir una cita y se la daban para 3 meses o lo que fuera. Es decir, nosotros le hemos llamado esto austericidio, porque ya no solamente es el dogma de la austeridad, sino que ha cobrado, sin quererlo realmente, ha cobrado fuerza o ha cobrado sentido esta palabra de austericidio, porque ese no asegurar que el sistema haya mantenido su meta. Recordemos ahí en el caso, tú decías el 6%. Karina, me hiciste ahí una pequeña duda, porque si no estoy mal, el 6 para educación y el 4 para salud. En la Eh, Constitución del Ecuador sí, pero a nivel mundial, los a nivel estándares mundial. mundiales, lo que se está buscando es que los países puedan llegar a un 6% del gasto del PIB como gasto público en salud. Sí, en Gracias. efecto, en el Ecuador la Constitución establecía una meta inferior, pero el trabajo ha sido lograr llegar al 6%. El trabajo nuestro, como en el gobierno anterior, era trabajar a llegar a ese 6%, que es el que no es una cifra que te resuelve todo, no, Claro. es simplemente referencial, porque obviamente necesitas buena gestión, necesitas tener un sistema organizado, necesitas cumplir con estándares de calidad, etcétera. No todo es el presupuesto, pero sí que es una parte fundamental, importantísima. Pero no lo solo del vimos una... 4, pero Sí, lo del dime. 4% constitucional es muy importante, porque la meta constitucional debía ser cumplida paulatinamente, asignando 0,5% hasta llegar a ese 4%. En el 2017 se llega al 4%, y lo lógico, según la meta constitucional, es que si llegas a la meta, sostengas la meta, no que vuelvas, digamos, como a resetear y ahora digas, entonces el otro año le voy a dar el 0,5 para, entonces, de haber llegado a la meta en el 2017, esa meta fue, digamos, borrada, si tú quieres, en el 2018, en 2019, y esto es un elemento que ha golpeado. Y te suma ahí un elemento, porque nos toca ir cerrando por el tiempo que nos hemos fijado, que salió en el debate legislativo hoy día, y tú decías, tú pudiste ejecutar una gran parte del presupuesto, digamos, de los recursos de inversión de un país que no invertía, lo lograste ejecutar. Y vuelve a aparecer esta lógica de los fondos, ¿no es cierto?, para las épocas de vacas flacas o lo que fuera. Pero a un compañero, Augusto Espinosa, hacía una buena referencia. Imaginémonos que hubiéramos tenido un gran fondo y en este momento hubiéramos tenido 5.000 millones de dólares, me invento. ¿Qué íbamos a hacer eso? Ahora íbamos a empezar a construir el hospital de Montesinaí, ahora íbamos a empezar a construir algunos otros hospitales, o es que cuando había recursos, sobre todo en educación, sobre todo en salud, en ese momento se tuvo que construir la infraestructura, se tuvo que asegurar el gasto corriente para que esa infraestructura tenga el personal que la permita operar, y esto es lo que lastimosamente se golpeó. Cierro diciéndote que incluso ahí toma un sentido del hecho de haber anunciado con un sentido, creo yo, más político que técnico, la terminación, por ejemplo, del convenio con Cuba para que sus médicos dejen de apoyar al Ecuador. Cuando el sistema también lo que volcaba, y de ahí entiendo, me corregirás, que los médicos cubanos, ¿no es cierto?, fueron importantes también en ayudar a los médicos ecuatorianos, a las autoridades ecuatorianas, a montar un sistema preventivo para no saturar los hospitales de especialización, ¿no es cierto? Y esto lastimosamente, bajo esta lógica de que hay que resetear todo en el país, lejos de ir consolidando el sistema como la propia Constitución lo había previsto, se ha ido debilitando el sistema. Tal vez tus apreciaciones finales, Karina. No, pero Augusto tiene toda la razón. O sea, si es que nosotros, quienes tenemos memoria de lo que era el sistema de salud ecuatoriano antes de la Revolución Ciudadana, podemos recordar que los centros de salud se caían a pedazos, que los hospitales no tenían absolutamente nada. No estaban llenos los hospitales. ¿Saben por qué no estaban llenos? Porque la gente ni iba, porque sabía que además de que iban a recibir un servicio paupérrimo, porque la infraestructura literalmente se caía a pedazos. ¿Qué podían hacer los profesionales con una cosa así? Encima más tenían que pagar por sus medicamentos. Mucha gente se murió en sus casas, sabiendo que ir a un hospital público no era una opción para ellos porque no les iba a servir de nada. Entonces,
Imaginémonos una situación en la que tuviéramos esa situación de antes de la Revolución Ciudadana y miles de millones de dólares en ahorro. No nos serviría de absolutamente nada. Realmente el trabajo que se hizo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, en el gobierno de Rafael Correa, fue fortalecer el sistema, pero ese sistema necesitaba seguirse fortaleciendo. ¿Qué se hizo? Retirar recursos humanos, despedir a profesionales de la salud y trabajadores de la salud que hoy por hoy necesitamos con urgencia, y no solamente para responder a la pandemia, sino para responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano en cuanto a salud y cumplir con un derecho. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nuestros profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, quienes son la primera línea de respuesta ante esta situación, no tengan los equipamientos, los insumos, las prendas de protección personal para poder cuidarse ellos? Hemos tenido ya un deceso de un profesional de la salud en el Ecuador. Vemos en el caso de Italia, el 20% de los casos son profesionales de la salud. Esto no puede ocurrir. Mismo en porque España, ya tenemos... y ahora vi que ya tenemos algunos casos en Ecuador también, contagiados. Así es. Así es. Entonces, esos son temas que se tienen que priorizar. Desafortunadamente, es en este momento en el que el gobierno se da la vuelta y dice, bueno, pues entonces tenemos que darle más presupuesto al sistema de salud. No, señores, o sea, eso tendría que haberse continuado porque quedaba mucho por hacer. Recuperar las tremendas brechas que nos dejaron en un sistema de salud que se volvió esquelético en las épocas neoliberales, en los años 80, en los años 90, toma tiempo. Y en vez de seguir caminando hacia un sistema de salud que pueda ser universal, que garantice los derechos de la ciudadanía, vimos decisiones que lo debilitaron. Es urgente que se vuelva a fortalecer y es imprescindible que este principio de la salud como un derecho se apropie el gobierno, pues, de aquello. Lo dice la Constitución, pero es algo que se ha venido debilitando en estos años. Muy breve, Karina, y es culpa mía por haber, digamos, no haber puesto esta pregunta antes, ya nos queda muy poco tiempo. Para salir, ¿qué ves? ¿Alguna impresión final? ¿Recomendaciones? ¿Qué crees dónde ponemos el acento efectivamente en el tema del aislamiento social? ¿Con qué lo acompañamos? ¿Cuál un poco tu previsión para que podamos enfrentar esto que seguramente para el caso ecuatoriano habrá que decirlo con mucha responsabilidad? Ojalá sea menos grave lo que viene de lo que creemos que puede venir, pero me parece que todavía tenemos unas 2 semanas donde vamos a encontrar noticias complicadas. Algunas recomendaciones. Yo creo que nosotros, si bien implementamos el call center, el 171, como un servicio de agendamiento de citas, yo creo que en la situación en la que vamos a enfrentar en las próximas semanas va a ser necesario utilizarlo para teleconsultas, solo para poder determinar aquellos casos que necesiten una atención más urgente. Necesitamos dotar a las camas hospitalarias de dotación normal, necesitamos temporalmente convertirlas en unidades de cuidados intensivos, necesitamos comprar ventiladores mecánicos. China es un gran proveedor, hay otros proveedores en el mundo que lo pueden hacer. La compra de medicamentos e insumos, estamos en una emergencia nacional, eso quiere decir que se pueden agilitar los procesos de compra de estos insumos tan importantes. Yo me pregunto dónde están los hospitales móviles, si es que estarán en el lugar más adecuado para este momento, si es que no deberían estar atendiendo en aquellos lugares donde tenemos una mayor incidencia de estos casos. Eso va a ser algo fundamental. Clínica. Todos los días la Organización Mundial de la Salud está actualizando las directrices en cuanto a la atención clínica de casos. El Ministerio de Salud tiene que estar al día con eso y tiene que capacitar a los profesionales de la salud, tanto del sistema público como privado, para que puedan atender adecuadamente los casos. Los equipos de atención integral, que en este gobierno se llaman los médicos del barrio, tendrían que estar haciendo visitas a aquella población más vulnerable, aquella población que tiene dificultad en cuanto a su movilización y que pueda requerir un apoyo adicional. Los técnicos en atención primaria, los llamados TAPS, ellos pueden apoyar también en cuanto a la vigilancia comunitaria, detectar los casos en la comunidad, y que haya una articulación con el MIES. Las medidas que se han tomado están muy bien en cuanto a la salud, esto de la restricción de la movilidad, pero están teniendo un impacto económico. Necesitamos que haya una articulación intersectorial más fuerte para poder lograr la protección social integral de nuestra población. Qué pena que no tengamos un ministerio coordinador de desarrollo social, que era el que posibilitaba que haya una articulación más fuerte. Yo diría que en el ámbito de la integración regional también, Pavel, me parece importante destacarlo. Nosotros teníamos en UNASUR el Consejo Nacional, el Consejo Regional
Suramericano de Salud, donde los ministros de los 12 países suramericanos podían reunirse. Es terrible que se esté proponiendo una integración regional o una articulación regional sin que estén todos los países ahí. Estamos muy claros con esta pandemia. Si es que la persona más débil no tiene acceso a un sistema de salud, si no tiene atención, todos y todas estamos en riesgo. Lo mismo aplica para los países. ¿Cómo es posible que dejemos de lado a un país porque ideológicamente no coincidimos con él? ¿Cómo es posible que Venezuela no esté en la mesa sentados todos juntos para hablar acerca de estos problemas, para ponernos al día en cuanto a lo que vamos aprendiendo acerca de esta pandemia? Tenemos que dejar de lado las diferencias ideológicas ahorita no tienen cabida. Nosotros necesitamos estar juntos respondiendo a una situación que pone en riesgo a toda nuestra región. Y yo diría que finalmente un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas. Es importante, a pesar de todo lo que hemos dicho y de las falencias que puedan haber, es importante ser disciplinados, acatar las disposiciones de las autoridades, acatar las disposiciones del gobierno para poder apoyar a que se pueda aplanar la curva, prevenir los casos. Yo diría también, entre tanta cosa, uno se siente que está en un momento muy difícil, pero recordar, si es que uno está en una situación difícil, lo más probable es que va a haber otra persona que está en una situación más difícil. Yo creo que es un momento para ser solidarios, para mantener la calma, para ser disciplinados, pero para ser solidarios también. Una llamada, verificar que nuestros padres, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras amigas, vecinos, vecinas estén bien, porque habrá quienes estén más impactados que nosotros, más afectados por esta situación actual que nosotros vivimos. Entonces, un llamado para que todos juntos y juntas superemos esta crisis. Lo vamos a lograr, estoy muy de acuerdo contigo, pero va a ser muy difícil. Necesitamos todos poner el hombro, necesitamos todos ser parte de la respuesta para que en nuestro país, en nuestra región y en el mundo podamos superar un momento tan difícil como el que atravesamos ahora. Muchísimas gracias. Ese ha sido el criterio informado, técnico, especializado de Karina Vance, que conoce muy bien el sistema de salud público, está estudiando sobre él, está haciendo su PhD, nada más y nada menos que en temas de salud pública, así que este es un criterio informado. Muchísimas gracias, Karina. Y lo hemos dicho también públicamente, en este momento todo debe quedar supeditado a el interés superior de cuidar la vida, el capital, las disputas ideológicas, incluso la evaluación de las responsabilidades. Este es un momento para apoyarnos entre todos. Bien lo decía Karina, incluso apoyar cuando vemos que el mando unificado para el manejo de la crisis tiene que tener credibilidad, transparencia. Lo hemos dicho, lo vamos a apoyar. Eso tampoco es una patente de corso. Habrá que decir donde haya elementos críticos, sobre todo para que los puedan corregir. Pero es importante que estemos unidos, que usted haga lo suyo, que se quede en casa, que no expanda, digamos, la velocidad, que no aumente la velocidad de contagio, y seguro que vamos a salir juntos como ecuatorianos, poniendo como eje central a los que más necesitan en este momento. Solidaridad, decía Karina, yo también lo digo así, preocupémonos por el que para algunos es fácil decir quedémonos en casa. Para otros, si no trabajan hoy, no comen mañana. Y esos son los ecuatorianos y las ecuatorianas que en este momento deben ser nuestra prioridad. Muchísimas gracias, nos despedimos y continuamos con Frecuencia Política. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Hola a todos. Si bien hemos analizado desde el punto de vista de los servicios de salud la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, frente a las actuales circunstancias, las implicaciones de esta enfermedad van más allá del tema de salud y ponen en riesgo las estructuras de bienestar de la población. Los países se encuentran en una carrera contra la propagación de esta enfermedad, que además tiene el potencial de crear crisis sociales, económicas y políticas devastadoras. Cada día las personas pierden sus trabajos e ingresos sin saber cuándo volverán a la normalidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que se podrían perder 25 millones de empleos. La CEPAL ya advirtió que la pandemia del coronavirus tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial, seguramente más intensos y distintos que los sufridos durante la crisis financiera global de 2008 y 2009. Sus efectos van tanto desde el lado de la oferta, por la irrupción de las cadenas productivas y el comercio, como de la demanda a través de la pérdida de ingresos, de ganancias y el aumento del desempleo. CEPAL estima una contracción de 1.8% del Producto Interno Bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales. Esto llevaría a que el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas, en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67 a 90 millones.
Sobre quienes recaigan los efectos de esta crisis, lastimosamente también dependen de las estructuras de desigualdad de los países, por lo que en este momento los gobiernos deberán pensar en los más vulnerables, que tienen menos recursos para enfrentar la pandemia, y también en las mujeres por su doble rol de trabajadoras y cuidadoras. Necesitamos repensar todo, la economía completa. Necesitamos una nueva visión que permita a las sociedades relacionarse de una manera diferente y que proteja la provisión de bienes esenciales en los más necesitados. Es urgente que pensemos y actuemos por ellos. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.